Hola, me llamo Ellie. Tengo 24 años y hace 3 semanas metí todas mis pertenencias en la parte trasera de un polvoriento Ford Escape de 2009 y me fui de Columbus para siempre. El trabajo que me había estado agotando durante 14 meses, el apartamento con goteras en el techo, la chica que dijo que necesitaba espacio y se marchó antes de que yo terminara de sacar las cajas a la acera. Lo dejé todo atrás sin mirar ni una sola vez por el retrovisor. 6 horas al oeste por la I-7, pasando por vallas publicitarias de fuegos artificiales y laberintos de maíz, pasando por salidas que de niño me sabía de memoria, y luego los últimos 20 minutos por estrechas carreteras comarcales bordeadas de graneros destartalados y campos de soja dorados. Mi hogar, o lo que quedaba de él. La casa que me dejaron mis padres se encuentra al final de Willow Creek Lane, una construcción de 2 pisos con pintura blanca, descascarillada y un porche envolvente que parece estar contando secretos. Papá murió cuando yo tenía 19 años. Mamá le siguió 2 años después. Desde entonces el lugar ha estado esperando, con las persianas cerradas y la hierba creciendo salvajemente, como suele ocurrir en las casas antiguas cuando ya no queda nadie que las quiera. Entré en el camino de grava justo después del mediodía, apagué el motor y me quedé allí sentado, escuchando el tic-tac del metal enfriándose. El silencio se sentía enorme después de la ciudad. No había sirenas, ni vecinos arriba discutiendo a través de las paredes, solo cigarras y el leve olor a heno cortado que entraba por la ventana abierta. Me dije a mí mismo que solo volvía para respirar y averiguar qué diablos se suponía que debía hacer con el resto de mi vida. Una parada en boxes, un reinicio, nada permanente. Pasé las primeras horas llevando cajas al interior, limpiando el polvo de la mesa de roble de la cocina y abriendo ventanas que no se habían tocado en años. A última hora de la tarde, estaba delante de la casa luchando con el césped crecido, con el sudor pegándome la camiseta a la espalda y la cortadora de césped tosiendo cada vez que golpeaba un trozo de trébol. Fue entonces cuando oí crujir la puerta mosquitera de al lado. Sabía que la casa de la derecha todavía estaba ocupada. Había visto un Subaru plateado en la entrada cuando llegué, pero no la esperaba a ella. Harper Dawson salió del porche con una taza de cerámica en la mano, del que salía vapor en la luz de septiembre. Ahora tenía 34 años, 10 más que la última vez que la vi, pero la habría reconocido en cualquier lugar. El mismo pelo castaño, un poco más largo, recogido en un moño suelto en la nuca. La misma forma tranquila de moverse, como si el aire le dejara espacio. Llevaba un jersey gris oversize que se le había deslizado de un hombro y unos vaqueros descoloridos remangados en los tobillos, descalza a pesar de que las tablas debían de estar calientes. Se detuvo en el borde de su jardín, a unos 4 metros y medio de distancia, y se limitó a mirarme. No era la mirada rápida y cordial que se le da a alguien nuevo que se muda al vecindario. Era una mirada muy lenta, de esas que empiezan en la cara y bajan hasta lo que queda de tu alma. Me enderecé, me sequé la frente con el dorso de la muñeca y logré hacer un pequeño y torpe gesto con la mano. Hola, Harper. Sus labios se curvaron, sin llegar a ser una sonrisa completa. Eli Grayson, dijo en voz tan baja que las cicadas casi se la tragaron. Has crecido. Me reí más por reflejo que por otra cosa, porque ¿qué más se puede decir cuando la chica que solía cuidarte te mira como si intentara resolver un rompecabezas al que le faltan piezas desde hace una década? Dio un sorbo a su taza, sin apartar los ojos de los míos. Entonces, de repente, dijo, ¿recuerdas lo que me prometiste cuando tenías 10 años? Parpadeé. Mi cerebro rebuscó entre los recuerdos de mi infancia, las fortalezas en los árboles, las rodillas raspadas, el verano en que todo el pueblo se quedó sin electricidad durante una semana. Nada encajaba. Ella ladeó la cabeza y esbozó una media sonrisa. Cogiste un diente de león, te arrodillaste en mi patio trasero y me dijiste que cuando crecieras te casarías conmigo. Sentí un calor en la nuca. Abrí la boca, la cerré y luego solté una breve risa que sonó más nerviosa de lo que quería. Yo, en realidad no recuerdo esa parte. Los ojos de Harper se suavizaron,
con algo parpadeando detrás de ellos que no podía nombrar. No era diversión ni nostalgia exactamente. Algo más pesado. No pasa nada, dijo en voz baja. Yo sí lo recuerdo. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. La cortadora de césped hacía tic-tac mientras se enfriaba. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y se detuvo. Esperé a que ella se riera, saludara con la mano y volviera a entrar, como hacen los vecinos. Pero no lo hizo. Se quedó allí de pie, descalza sobre la hierba, con su café en la mano, mirándome como si viera dos versiones de mí a la vez. El niño flacucho, con la sonrisa desdentada, y el hombre que tenía delante, ahora bronceado y un poco perdido. Carraspeé. Me alegro de verte, Harper. Yo también, Eli. Dio un pequeño paso hacia atrás, hacia el porche, y luego se detuvo. Bienvenido a casa. Se dio la vuelta y desapareció tras la puerta mosquitera, que se cerró suavemente detrás de ella. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, mirando fijamente el lugar donde había estado, con el eco de esa última frase flotando en el aire como el calor del final del verano. Bienvenido a casa. Lo curioso es que por primera vez en años, realmente me sentía así. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo que no esperaba. Las mañanas eran mías, café en el porche. El olor a serrín y madera vieja mientras arrancaba las tablas podridas de los escalones traseros. Las tardes eran para ir a la ferretería y a la oficina de correos. El lento reaprendizaje de una ciudad que había seguido respirando mientras yo estaba fuera. Y casi todos los días, alrededor de las 4 cuando el sol empezaba a deslizarse hacia el oeste y el calor aflojaba su agarre, aparecía Harper. A veces solo estaba regando las hortensias a lo largo de la valla. Otras veces se acercaba con un plato cubierto con papel de aluminio, tarta de melocotón, galletas de melocotón y una vez, una porción de tarta de chocolate y nueces que sabía a feria del condado. Nunca hacíamos planes. Dejaba lo que traía en la barandilla del porche, se quedaba el tiempo suficiente para saludar y preguntar cómo iba la casa, y luego volvía a su lado del jardín como si fuera lo más natural del mundo. Pero no eran los postres lo que me atraía al exterior. Era la forma en que el silencio entre nosotros nunca se sentía vacío. Una tarde, estaba en una escalera arreglando el canalón cuando ella apareció con 2 tarros de té helado. Me entregó uno sin preguntar, con el rocío goteando sobre sus dedos. «Vas a caerte y romperte el cuello», dijo, entrecerrando los ojos para mirarme. «Probablemente», respondí mientras daba un largo trago. «Pero el canalón lleva combándose desde que Obama era presidente. Pensé que ya era hora». Ella soltó una breve carcajada, sorprendida, como si no hubiera sido su intención, y el sonido se instaló en algún lugar profundo de mi pecho. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo poco que hablaba de sí misma. Le había hablado de la ciudad, del trabajo que había dejado, de mi ex, que todavía tenía la mitad de mis libros en su apartamento, y Harper me escuchaba con la cabeza inclinada y la mirada fija. Pero cuando le preguntaba por ella, se desviaba con un encogimiento de hombros, una broma o otra porción de tarta. Lo dejé pasar. Aquí la gente no llora, solo espera. Entonces llegó la noche en la que aprendí que la espera tiene límites. Había ido en coche a la ciudad para dejar unos documentos en el almacén de madera y tomé el camino más largo para volver a casa. Pasé por la residencia de ancianos del condado, un edificio bajo de ladrillo con demasiadas banderas en la entrada. El aparcamiento estaba casi vacío. Solo había unos pocos coches bajo las luces de seguridad. El Subaru plateado de Harper era uno de ellos. Ella todavía estaba dentro. Reduje la velocidad, sin estar seguro de lo que estaba viendo al principio. Estaba sentada al volante, con la frente apoyada en el volante y los hombros moviéndose con pequeños temblores casi invisibles. Las ventanillas estaban subidas y el motor apagado. Parecía alguien que intentaba mantener el mundo entero unido, con nada más que fuerza de voluntad y fracasando. Pasé con mi camioneta, aparqué 2 filas más allá y apagué las luces. No salí. No sé por qué. Quizás porque acercarme me parecía una invasión. Quizás porque algunos tipos de dolor necesitan testigos, no salvadores.
Me quedé allí sentado hasta que ella levantó la cabeza, se secó la cara con la manga de su cardigan y miró fijamente al frente durante un largo minuto. Luego arrancó el coche y se marchó. La seguí a distancia para asegurarme de que llegaba a casa. Bien. Luego volví a la casa e hice algo que no había hecho desde los 12 años. Escribí una nota. Si alguna vez necesitas que alguien te lleve a casa, estoy justo al lado. Sin preguntas. Ellie. La doblé alrededor de un paquete de pañuelos de papel y la coloqué debajo del limpiaparabrisas antes de que saliera el sol. Ella nunca mencionó haberla encontrado, pero a la tarde siguiente, cuando trajo una barra de pan de plátano, la dejó en la barandilla, me miró durante un largo segundo y dijo, gracias. Dos palabras apenas por encima de un susurro, pero que tenían más peso que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta entonces. Un par de noches más tarde, estábamos sentados en los escalones de su porche compartiendo una jarra de café, porque la noche se había vuelto lo suficientemente fresca como para que nos apeteciera. Las luciérnagas parpadeaban en el jardín lateral. En algún lugar de la carretera un tractor pasó rugiendo. Finalmente le hice la pregunta que llevaba días tragándome. ¿Estás bien, Harper? Ella miró fijamente su taza, como si la respuesta se escondiera en el fondo. Hace mucho tiempo que nadie me pregunta eso, dijo. No de una manera que espere la verdad. Esperé. Ella respiró lentamente. Papá tiene demencia. Algunos días me reconoce. Otros días cree que soy mamá y pregunta dónde está su pequeña. Voy al asilo todos los días. No estoy en la biblioteca. 10 años así, Ellie. 10 años siendo la única que recuerda cómo era él antes. Su voz se mantuvo firme, casi monótona. Como habla la gente cuando ha contado una historia tantas veces que ya no la siente como propia. Una vez tuve un prometido. Continuó sin mirarme. Era bueno, paciente, decía que lo entendía. Pero un día dejó de entenderlo y empezó a contar los años que faltaban para que papá se fuera. Cuando se dio cuenta de que podrían pasar otra década, se marchó. En silencio, educadamente, como si devolviera un libro a la biblioteca. Decidió que ya no quería más. Ella se rió, pero fue una risa frágil. Después de eso, dejé de decirle a la gente que estaba cansada. Dejé de decirles nada. Era más fácil así. Los grillos llenaban el silencio entre nosotros. No intenté arreglarlo. No dije que lo sentía ni que era una mierda, ni ninguna de esas cosas inútiles que la gente suele decir. Solo extendí la mano y la puse en el escalón junto al suyo, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera cogerla si quería. No lo hizo, pero tampoco se apartó. Después de un minuto, giró la cabeza y me miró. Me miró de verdad y vi todo el agotamiento, la soledad que llevaba como una segunda piel, y debajo de ella algo obstinado y suave que aún no se había rendido del todo. La mayoría de los días estoy bien, dijo en voz baja, pero algunos días olvido lo que se siente cuando alguien se da cuenta de que no lo estoy. Asentí con la garganta apretada. Yo me doy cuenta, dije. Ella me estudió la cara como si intentara decidir si lo decía en serio. Luego asintió levemente, tomó su taza y se puso de pie. Buenas noches, Eli. Buenas noches, Harper. Entró en la casa. La puerta mosquitera crujió al cerrarse detrás de ella, pero la luz del porche permaneció encendida mucho tiempo después de que se fuera. Un resplandor suave y constante se derramaba por el jardín y los escalones, donde me senté durante mucho tiempo, escuchando el silencio y dándome cuenta de que ya no se sentía tan vacío. Esa noche llovió torrencialmente, con fuerza, sin cesar. El tipo de tormenta que hace gemir a la vieja casa y cantar a los canalones. Yo estaba en el sofá con una cerveza y viendo un partido de béisbol. No estaba mirando cuando llamaron a la puerta. 3 suaves golpes que casi se perdieron entre el tamborileo sobre el techo de hojalata. Abrí la puerta y allí estaba Harper, empapada. El agua goteaba del dobladillo de su gabardina marrón claro y su cabello oscuro se le pegaba a las mejillas. Una fuente rectangular de cristal que sostenía en sus brazos como una ofrenda de paz. Hola, dijo, con los dientes castañeando lo justo para que se notara. He hecho lasaña, demasiada lasaña. Pensé que quizá tendrías hambre. Me aparté sin pensar. ¿Has venido con eso puesto?
Ella se encogió de hombros tímidamente mientras cruzaba el umbral. No llovía cuando salí de casa. La luz de la cocina me pareció demasiado brillante después del porche oscuro. Le quité el plato, aún caliente, a pesar de la toalla con la que lo había envuelto, y lo puse en la cocina mientras ella se quitaba el abrigo empapado. Debajo llevaba un sencillo jersey negro y vaqueros, ambos tan ajustados que me hicieron mirar al suelo más tiempo del necesario. ¿Quieres una toalla?, le pregunté. Quiero dejar de temblar, dijo, intentando reírse sin conseguirlo. Desaparecí por el pasillo, volví con una de las viejas toallas acolchadas de mi madre y se la di. Se secó la cara y el pelo, y luego se quedó allí de pie, abrazándose a sí misma, con la mirada recorriendo la cocina como si la viera por primera vez. Realmente hice demasiado, repitió, en voz más baja. Cogí 2 platos, tenedores y un par de copas de vino que no hacían juego y que encontré en el armario. Nos servimos directamente del plato porque a ninguno de los dos nos apetecía buscar una espátula. La lasaña tenía capas perfectas de salchicha, ricota y salsa que sabían como si alguien hubiera pasado todo el día pensando en el confort. Comimos en la mesa bajo la única bombilla que colgaba, con la lluvia golpeando las ventanas y los truenos retumbando lenta y profundamente sobre los campos. Durante mucho tiempo no hablamos, solo se oía el raspar de los tenedores y de vez en cuando el estallido de un rayo. Entonces, ella dejó el tenedor, juntó las manos en el regazo y me miró directamente a los ojos. La otra noche me preguntaste si hablaba en serio, dijo. Sobre lo de casarnos. Tragué saliva. Lo hice. No estaba tratando de ser simpático. Ella trazó un círculo con el pulgar sobre la mesa. Ya entonces era 10 años mayor que tú. Tú eras un niño intrépido al que no le importaba nada más que construir la mejor casa del árbol del barrio. Y un día me miraste de verdad y me dijiste, cuando crezcas, te casarás conmigo para que nunca más vuelva a estar triste. Su voz se mantuvo firme, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento me reí. Tenías 10 años, pero guardé durante años ese estúpido anillo de plástico que me diste. Lo encontré la semana pasada mientras limpiaba un cajón. No sabía qué decir. La lluvia llenó el silencio por nosotros. No te cuento esto porque espere nada, continuó ella. Te lo cuento porque necesito que entiendas por qué a veces te miro de esa manera. Fuiste la última persona que me prometió el para siempre, y lo dijo en serio. Ella esbozó una pequeña sonrisa triste. Sé lo ridículo que suena. No lo es. Y que es, le dije, y lo decía en serio. Volvió a bajar la mirada hacia su plato. Después de que Nathan dejara a mi prometido, dejé de creer en las promesas. Me volví muy buena en ser la fuerte, la que no necesitaba a nadie. Pero algunas noches, estoy tan cansada de ser la única que mantiene todo unido. Su voz se quebró en la última palabra. Apretó los labios, avergonzada, y miró fijamente la mesa. Me incliné y cubrí su mano con la mía. Ella no la retiró. Ya no tengo 10 años, dije en voz baja, y ahora mismo no voy a ir a ningún sitio. Es todo lo que tengo, pero es verdad. Giró la mano hacia arriba bajo mis dedos, curvándola lo justo para agarrarse. No necesito que te cases conmigo, Ellie, susurró. Solo necesito saberlo. Si las cosas se pusieran difíciles, si te dejara entrar, ¿también te irías? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cruda y enorme. Pensé en la chica de Columbus que dijo que me sentía como una parada en boxes. Pensé en el trabajo del que había huido, en la vida de la que había huido. Pensé en cómo la luz del porche de Harper permanecía encendida todas las noches, como una señal que ella no sabía que estaba enviando. No, dije. La palabra salió con rudeza y certeza. No lo haría. Esta vez el trueno retumbó más cerca. Ella me miró durante un largo momento, con ojos inquisitivos, y luego algo en sus hombros se relajó. Exhaló un suspiro que parecía haber esperado años para escapar. No nos besamos. No era necesario. Ella acercó su silla a la mesa hasta quedar a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y me dejó rodearla con el brazo mientras la tormenta rugía afuera. La lasaña se enfrió. La lluvia seguía cayendo, y por primera vez desde que había vuelto a casa,
Esta no me parecía vacía en absoluto. A la mañana siguiente de la tormenta, Harper se había ido antes de que yo me despertara. Encontré una nota en la encimera, escrita con su pulcra letra de bibliotecaria en el reverso de un viejo recibo del supermercado. La lasaña se recalienta mejor con queso extra. Gracias por anoche. Eso era todo. ¿Sin número de teléfono? No, deberíamos hablar. Sin carita sonriente. Solo esas 3 líneas y el leve aroma a lluvia que aún permanecía en la cocina. Estuvo ausente durante los días siguientes. Veía de refilón su Subaru salir temprano, la luz del porche apagada a las 9 y las cortinas bien cerradas. Cuando nos cruzábamos, me saludaba con la mano y me dedicaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y luego desaparecía en el interior antes de que yo pudiera decir nada más que, «Hola, ya lo tengo». Se había abierto, me había mostrado sus heridas, y ahora el miedo había vuelto a invadirla como una inundación. Yo había pasado por lo mismo, así que le di el espacio que me pedía en silencio, aunque todos mis instintos me decían que fuera a su casa y me negara a marcharme hasta que me dejara volver a entrar. En lugar de eso me volqué en la casa. Tejas nuevas en el tejado trasero, pintura fresca en las barandillas del porche. Acepté un trabajo con un equipo de construcción local. Buen sueldo, horario honesto, el tipo de trabajo que te deja demasiado cansado para pensar demasiado. Me dije a mí mismo que lo hacía por mí, para echar raíces y demostrar que no me estaba escondiendo allí hasta que apareciera la siguiente vía de escape. Pero cada clavo que clavaba, cada pared que imprimaba, me imaginaba a Harper mirando desde la ventana de su cocina. Una semana más tarde, estaba en su lado de la valla sustituyendo un listón roto cuando ella finalmente habló primero. Estaba de pie en el porche con una vieja sudadera con capucha de la Universidad de Dennis, con los brazos cruzados como si la mañana fuera más fría de lo que era. «No tienes que arreglar mi valla, Eli». «Lo sé», dije sin levantar la vista del martillo. «Estoy arreglando la mía. Esta solo está en medio». El silencio se prolongó. Un cuervo graznó desde el arce que había entre nuestras casas. Ella bajó los escalones descalza de nuevo y se detuvo a unos metros detrás de mí. «Siento haber desaparecido», dijo en voz baja. Me asusté. Dejé el martillo y me volví hacia ella. El sol se reflejaba en las mechas más claras de su cabello, en las tenues ojeras que no estaban allí antes de la lluvia. «No te pido que seas valiente todos los días», le dije. «Ni siquiera te pido que seas valiente hoy. Solo te pido que no decidas por los dos que me voy a marchar». Su boca tembló ligeramente. «Me han abandonado todos los que dijeron que se quedarían», dijo. «Papá ni siquiera sabe quién soy la mitad de las veces». Nathan no pudo esperar. Incluso mi madre se mudó a Florida en cuanto los médicos dijeron que era un caso terminal. Soy muy buena en no ser abandonada. Ellie, no soy buena en confiar en que alguien no lo hará. Di un paso más, y luego otro, hasta que estuvimos lo suficientemente cerca como para poder ver los destellos dorados de sus ojos. «Yo no soy como ellos», le dije. «Soy el tipo que ha estado huyendo durante 5 años y finalmente ha encontrado un lugar del que no quiere huir. Y parte de ese lugar eres tú». Ella me miró a la cara como si estuviera esperando la trampa. «No puedo prometerte la eternidad», continué. «Todavía estoy averiguando cómo prometerme a mí mismo el mañana. Pero puedo prometerte cada día que tengo, uno a uno, empezando ahora mismo». El viento se movió entre las hojas de arce que había sobre nuestras cabezas, esparciendo algunas hojas amarillas tempranas por la hierba. Los hombros de Harper se relajaron y la lucha se apagó en ella de golpe. «Ya es suficiente», susurró. No me abrazó, no lloró. Solo extendió la mano y me quitó una astilla del antebrazo con dedos cuidadosos, y luego dejó que su mano descansara allí, cálida contra mi piel. Nos quedamos así hasta que el sol subió más alto y el jefe de la cuadrilla me envió un mensaje de texto sobre un trabajo en Millersburg. A partir de ese día, dejamos de fingir. Sin grandes declaraciones, sin prisas, solo un entendimiento silencioso que creció en las pequeñas cosas. Yo aparecía después del trabajo con las manos grasientas y un pack de 6 cervezas, y me sentaba en su sofá mientras ella calificaba los retrasos de la biblioteca. Ella me traía café cuando estaba en el tejado al amanecer. Cenábamos en uno u otro porche, a veces hablando,
a veces no. Empecé a dejar un cepillo de dientes en su cuarto de baño. Ella empezó a guardar una chaqueta mía de repuesto en su perchero junto a la puerta. Un domingo por la tarde, me llevó a la residencia de ancianos. Su padre estaba teniendo un buen día. Me llamó hijo y me dijo que parecía lo suficientemente fuerte como para arreglar el tractor que llevaba averiado desde 1998. Harper nos observaba con una mirada tierna y aterrada, como si no supiera si esperar lo mejor o prepararse para lo peor. Cuando volvimos al coche me dijo en voz muy baja. A Nathan también le llamaba así. Me acerqué y entrelacé mis dedos con los suyos. Yo no soy Nathan. Ella apretó una vez. Lo sé. Eso fue lo más cerca que estuvimos de hablar sobre el futuro. Fue suficiente. El otoño llegó lento y dorado. Los arces a lo largo de Willow Creek Lane se tiñeron del color del fuego. Y cada mañana el aire traía ese olor agudo y dulce a humo de leña y hojas quemándose en algún lugar de la carretera. Había trabajado más horas con el equipo de construcción, lo suficiente como para que la casa finalmente estuviera tomando forma. Ventanas nuevas que no traqueteaban, tablas del porche que no intentaban hacerme tropezar, una cocina donde la luz se sentía cálida en lugar de cansada. La casa de Harper también recibió algo de atención. Reemplacé el canalón que había estado colgando por los pelos desde la primavera. Ella pintó la puerta principal de un rojo intenso mientras yo sujetaba la escalera y le pasaba los pinceles. Nunca hablamos de a quién pertenecía la casa que estábamos arreglando. Simplemente trabajábamos codo con la música saliendo de una vieja radio en el porche y nuestras manos rozándose cuando nos pasábamos las herramientas. Algunas tardes íbamos en coche a la colina que hay sobre el pueblo, donde no hay cobertura y el cielo parece tan cerca que casi se puede tocar. Nos sentábamos en la parte trasera de mi camioneta con un termo de café o una botella de vino tinto barato y veíamos cómo se encendían las luces en el valle. Ella empezó a recostarse sobre mí sin pensarlo. Yo empecé a apoyar la barbilla en su cabeza, como si siempre hubiera estado allí. Un sábado a finales de octubre, apareció en mi puerta con una pequeña caja de madera que reconocí de la estantería de su salón. Encontré algo, dijo con voz suave, casi tímida. Dentro había una pila de Polaroids atadas con un cordel. Sacóla de arriba y me la entregó. Yo, con 10 años, de rodillas en su jardín, quemado por el sol y con los dientes separados, ofreciéndole un anillo de plástico morado del tamaño de una moneda de 25 centavos. Harper, con 20 años, sentada en la mesa de picnic con pantalones cortos y una camiseta de los Cleveland Indians, riéndose tanto que sus ojos eran dos rendijas. Mi letra en la parte de atrás y un rotulador manchado. Harper, ¿te casarás conmigo cuando sea mayor? ¿Marca sí o no? Me reí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella no. Solo me miraba con esa mirada tranquila que a veces tenía, como si estuviera memorizando el momento por si acaso decidía marcharse. La guardé, dijo, no por la promesa, porque ese día me miraste como si fuera la única persona en el mundo. Puse la foto sobre la mesa de la cocina, entre nosotros. ¿La has guardado todo este tiempo? Ella asintió. Solía sacarla cuando las cosas se ponían difíciles. Cuando papá dejaba de reconocerme durante semanas, cuando las cosas de Nathan desaparecieron del apartamento y el silencio se hizo demasiado ruidoso, me recordaba que alguien me había elegido una vez, aunque solo fuera una niña con un anillo de una máquina de chicles. Sus dedos rozaron el borde de la foto. No necesito que mantengas una promesa de cuando tenías 10 años, Eli. Me incliné sobre la mesa y le cogí la mano. No voy a mantenerla, le dije. Voy a hacer una nueva, una de adulto. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos y un poco asustada. No sé cómo será el año que viene, le dije. No sé si seré capaz de quedarme, pero sé que cada día me despierto con ganas de estar aquí contigo. Y mientras eso sea así, no me iré a ningún sitio. Las palabras sonaron grandilocuentes al salir de mi boca, pero se posaron entre nosotros, suaves y sólidas, como piedras en el lecho de un río. A Harper le temblaba la boca. Entonces hizo algo que nunca le había visto hacer. Se dejó llevar por completo.
Rodeó la mesa, se subió a mi regazo como si fuera lo más natural del mundo y enterró la cara en mi cuello. La abracé mientras temblaba, no por los sollozos, sino por el alivio de haber llevado todo sola durante tanto tiempo. Cuando finalmente se apartó, tenía los ojos rojos, pero claros. No necesito toda la vida, susurró. Solo necesito que te quedes hoy y mañana. Y luego el día siguiente. Trato hecho, dije. Lo sellamos como sellamos todo en silencio. Un beso con sabor a café y aire de octubre, lento y seguro, sin público, sin prisas. Ese año el invierno llegó temprano. La primera nevada cayó la noche antes del Día de Acción de Gracias. Suave y espesa, cubrió los jardines, los tejados y el espacio entre nuestras casas hasta que no se podía distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. Pasamos la Nochebuena en mi sofá, bajo una vieja colcha, comiendo las sobras de lasaña, calentadas con queso extra, viendo las luces de colores del pequeño árbol parpadear contra las ventanas. Ella con la cabeza apoyada en mi hombro, yo con el brazo alrededor de ella, el perro que habíamos adoptado del refugio, un mestizo llamado Rusty que pensaba que Harper era lo mejor del mundo, dormido a nuestros pies. Sin anillo, sin propuesta, sin grandes discursos, solo la tranquila y firme decisión de quedarnos. Algunas noches todavía la pillo mirándome al otro lado de la mesa de la cocina, como si estuviera esperando a que desapareciera. Solo tengo que estirar la mano y entrelazar mis dedos con los suyos hasta que el miedo se desvanece. Y algunas mañanas me despierto antes del amanecer, escucho su respiración a mi lado y siento el mismo pequeño pánico de que voy a arruinar esto, de que no me lo merezco. Entonces ella se acerca en su sueño y busca mi mano bajo las sábanas. Y recuerdo que no se trata de ser perfecto, se trata de estar presente. Nunca volvimos a tener 10 y 20 años. No lo necesitábamos porque ahora, por fin, sabemos exactamente lo que queremos. Y seguimos,